Buenos días. Antes de empezar, quiero enviar mis mejores deseos de salud para todos después de esta etapa que hemos vivido de COVID. Está claro que el futuro cercano de los virus es incierto, por lo que, aunque estamos volviendo a la vida normal, conviene una determinada reflexión sobre las cosas que hacemos, sobre las cosas que proyectamos, que a lo mejor debemos no hacer o hacer de una manera distinta. Es obvio que la pandemia del COVID ha introducido e introducirá cambios significativos en nuestras vidas. Nuestras necesidades y preferencias están cambiando, lo que conlleva cambios en la actividad económica y social muy perceptibles, sobre todo en los grandes núcleos de población. Los usuarios deben confiar en los sistemas de transporte, por lo que debemos planificar la resiliencia de los mismos. Consecuentemente, la oferta de movilidad está en constante cambio, pero lo va a hacer con tres ejes transversales en toda su planificación. El primero, la sostenibilidad. El segundo, la seguridad de los usuarios y la resiliencia del sistema. Y el tercero, la digitalización. Cuando hablo de la resiliencia del sistema, hoy también trataremos sobre la seguridad ferroviaria como base de un buen proyecto. No olvidemos que sin confianza los usuarios abandonan los sistemas. Es fundamental generar este nivel de confianza en los sistemas. El sistema ferroviario español, acorde a estas directrices, se ha puesto en marcha con la Estrategia Indicativa Ferroviaria 2021-2026, que será un reto a la vez que una oportunidad de transformación en la que parte con una clara ventaja, dado que es el medio de transporte que más contribuye a la descarbonización. No olvidemos que el ferrocarril emite solo el 0,5% de las emisiones de dióxido de carbono, 0,5%. Las estaciones ferroviarias de pasajeros son ecosistemas sociales a la vez que referentes de movilidad y de definición del entorno urbano. Forman parte de nuestro paisaje urbano, ayudan a su regeneración, lo condicionan, dan cobijo y son punto de origen y destino de trabajadores y usuarios. Hoy hablaremos de cuáles son los retos de terminales de pasajeros y su aportación a la sociedad y a la economía. Veremos muchos conceptos, entre ellos el uso de energías renovables, la implantación de medidas de eficiencia energética, la intermodalidad y nuevos medios de transporte en las estaciones, la extensión de sistemas de contactless y autolimpieza de superficies, sistemas de ventilación que garanticen el confort técnico a la vez que la salud de las personas, diseños de itinerarios que garanticen la facilidad de movimiento, su optimización y otra vez que contribuyan a mantener la salud de los usuarios, la mejora de modelos de embarque de viajeros, el control de ocupación y de hacinamiento y la facilidad de acceso de instalaciones del edificio y la posibilidad de convertir un sistema de acceso abierto en uno regulado. Fijaros que muchas de estas cuestiones pues tienen que ver con este periodo que hemos pasado. No en vano, la COVID nos ha introducido una serie de conceptos sobre los cuales pues, deberemos trabajar y tener en cuenta de cara a nuestros proyectos y nuestras concepciones de futuro. Todos estos temas, como decía, y otros muchos van a ser tratados con un reparto de altísimo nivel, con la presencia de Pablo Martínez Mendizábal, subdirector de proyectos de estaciones de Adif alta velocidad, Javier Aldecoa, responsable de la planificación estratégica y explotación del Consorcio de Transportes de Madrid, y Juan Francisco Paz Pascual, director de Desarrollo de Negocio y Arquitectura y Urbanismo de SENER, una de nuestras ingenierías asociadas a Tecniberia. Las ingenierías españolas, con demostrada
capacidad en la conceptualización, el diseño y el proyecto de estaciones ferroviarias, así como los despachos de arquitectura, quieren aportar todos sus activos para lograr la optimización del proyecto de estaciones sobre los criterios transversales de la Agenda 2030 y el Green Deal, y aprovechar las lecciones extraídas de un periodo pandémico que nos ha obligado a tomar determinadas precauciones y decisiones en aras, otra vez, de proteger la salud de las personas. Le paso la palabra a nuestra secretaria general, Araceli García, para que proceda a la presentación de nuestros ponentes. Buenos días y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Joan. Antes de presentar a nuestros tres ponentes, os voy a recordar que a lo largo de sus intervenciones podéis hacer preguntas que luego en la parte del coloquio se les plantearán. Para ello, en la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono que os permite ir realizándolas. Pues sin más, vamos a dar la palabra a nuestro primer ponente, que es Pablo Martínez Mendizábal. Como ha dicho Joan, es el subdirector de proyectos de estaciones de alta velocidad de Adif. De formación es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de aquí de Madrid, de la Politécnica, y desde 1998 hasta hoy, primero en el ente público INECO y luego en Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, ha ocupado siempre y de forma continua diversos puestos de la máxima responsabilidad en la realización de dirección de proyectos y obras de estaciones de ferrocarril. Pues cuando quieras, Pablo. Muy bien, voy a ver si subo esto bien, a ver si soy capaz de subir la presentación. No sé si la estáis viendo. No toda, ahora sí. Bueno, voy a poner la página primero para que las cosas estén ordenadas y además voy a ponerlo en modo pantalla y así ya. Bueno, perdonad porque es que... Perfecto. Ahora sí. Bueno, primero muchas gracias a Joan y a Tecniberia y a todos vosotros y a Araceli por darme la oportunidad, primero para contaros un poco lo que estamos haciendo, que además de ser una buena oportunidad para todos los miembros de Tecniberia, también lo es para Adif, de transmitir un poco lo que está haciendo, cuáles son sus necesidades, las que los proyectistas deben cubrir, que de esta comunicación pues puede surgir evidentemente que hagamos mejores cosas juntos y que sepamos atender mejor las necesidades del ferrocarril. Yo voy a empezar por poner en contexto muy brevemente una historia de éxito. Todos conocemos lo que ha pasado con el ferrocarril, pero hace falta un poco recordar para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, que de los años 80, que todos conocemos cómo era el ferrocarril y las estaciones en esos años, a lo que pasó en los años 90, sobre todo con cercanías de alta velocidad, que pasó a ser un medio vanguardista y ahora mismo absolutamente demandado por la sociedad, y cómo en 30 años, poco menos, porque se empezó en el 92, todavía ni llevamos 30 años, esta es la red de alta velocidad que tenemos en el país, que está todavía en desarrollo. Es decir, esto ha sido un boom parecido al que hubo en el siglo XIX, cuando a finales del siglo XIX el ferrocarril explotó, está todavía en plena explosión, o sea, todavía esto no ha parado, ¿no? Tenemos dos redes, una que sale de una estación terminal de Chamartín a todo el Cantábrico y otra que sale desde Atocha, hablo en uno de sus extremos, a todas las, digamos, a los tres ejes del Mediterráneo. Esta es la situación actual que tenemos ahora. Seguramente todos sabréis también, o muchos de los que estéis metidos en el ferrocarril, que Adif tiene terminado un túnel que va a unir las dos estaciones en alta velocidad. Todo esto que estamos comentando un poco va a ser en alta velocidad porque es un poco enfocado hacia las grandes estaciones, y a partir de ahí pues tendremos una única red, cuando esto se ponga en servicio, en el cual los trenes podrán pasar transversales, pasaremos a tener una única red de alta velocidad española, ¿no? Con todas las prolongaciones que se están trasladando. ¿Qué ocurre? Si pasamos el zoom un poquito, vamos a ver qué ocurre ahora ya entrando un poco en el terreno de las estaciones. Yo he escogido un modelo, como para hablar de esto, el caso de Barcelona y Madrid, que son realmente los dos cuellos de botella que ahora tiene la expansión de la alta velocidad en España. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en ambos casos va a haber una segunda parada de alta velocidad. En el caso a la izquierda de Sants está en construcción La Sagrera con un túnel que ya funciona, pero tendremos una parada al norte y al sur de la ciudad separadas por un túnel de 6 kilómetros, y en el caso de Madrid muy similar. Cuando consigamos poner ese túnel uniendo, pues los trenes podrán parar indistintamente en Chamartín y en Atocha con un túnel de 8 kilómetros. Lo que va a ocurrir es que los viajeros, lo que está previsto, es que
claro, al acercar la estación al destino final de los viajeros va a haber un trasvase. Es decir, en el caso de Barcelona, pues aproximadamente un 65-30 y un 60-40. Es decir, va a haber un importante trasvase de viajeros tanto en Madrid como en Barcelona hacia el norte, y eso lo que va a ocurrir es que va a acercar los viajeros hacia el tren, ¿no? Si intentamos, los números que se manejan desde 2016 son estos, es decir, que no solo va a haber un trasvase de viajeros de Atocha a Chamartín, sino que en realidad el sistema va a crecer, o sea, va a haber más viajeros en conjunto en el ferrocarril. Si entramos hemos hecho un pequeño ejercicio para ver qué es lo que pasa, en qué va a afectar realmente al viajero. Entonces hemos hecho un recorrido para ver la diferencia en si estamos comparando un viaje que haga un señor de la zona, por ejemplo, del Museo de Ciencias de Barcelona, al distrito 22 Arroba, hasta el Pinar de Chamartín, que son dos zonas próximas a las dos nuevas estaciones donde tendría parada el AVE, en un viaje desde Madrid a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa si en vez de hacer el viaje, como vemos a la izquierda en Barcelona, en vez de hacerlo directo, que el viajero tuviera que desplazarse a Sants por medios propios, en un viaje puerta a puerta, lo hiciera directamente a la Sagrera y luego ya cogiera el tren, ¿no? Y lo mismo a su llegada a Chamartín, es decir, si en vez de llegar a Atocha y desplazarse al Pinar de Chamartín, pues podría llegar a Chamartín y desplazarse por sus medios propios en un viaje puerta a puerta. Las consecuencias son estas, es decir, los ahorros de tiempo en el viaje de alta velocidad, fijaros que es entre 35 y 95 minutos, es decir, andan siempre de media rondando los 40 minutos y no hemos hecho nada más que simplemente dar una segunda parada para toda la zona esta del norte de Madrid. Es decir, que va a suponer un ahorro y un incremento de la calidad para los viajeros y sobre todo la competitividad al ferrocarril, de la intermodalidad y de la interconexión del ferrocarril con la ciudad. Bueno, si ahora efectivamente analizamos el tema este que estamos comentando, la intermodalidad, hay otro factor que es un desafío, evidentemente, y es que este modo tradicional, con este cuadro que hemos visto antes, de considerar los medios de transporte de intercambio clásicos, ahora mismo ya nosotros tenemos en marcha una intermodalidad distinta, porque ya están apareciendo otras cosas que tenemos que tener en cuenta en el diseño de las estaciones, que ya estamos teniendo en cuenta y que estamos intentando adaptar, pero es que además hay otros que no sabemos, que también se nos están haciendo propuestas hasta un veripuerto, es decir, drones que vuelan, que vienen a aterrizar en las estaciones. Y eso, pues tenemos que estar un poco pensando qué hacer con todo eso. Es decir, la intermodalidad pues ya no tiene que ver. Esto es otro absoluto desafío que vamos a tener porque tenemos una serie de expectativas, pero no sabemos muy bien qué va a pasar y esto evidentemente es una grandísima oportunidad para desarrollar las estaciones en algo que todavía ni siquiera sabemos muy bien, ¿no? La parte que sí está claro es que el tema eléctrico va a ser lo que domine y que toda esta intermodalidad va a ser con medios sostenibles eléctricos y que va a haber que pensar pues, que la capacidad de suministrar electricidad a toda la sobrecarga de todos estos medios, pues vamos a tener que irlo teniendo en cuenta. Otro reto que tenemos, evidentemente, es la apertura de la liberalización del transporte de alta velocidad. Tenemos ya dos operadores privados contratados, uno operando que es Uigo y Ablo que va a hacerlo, perdón, y ILSA que lo va a hacer enseguida. Y esto, aparte de que hay una demanda, ha incrementado la demanda fuertísimamente del ferrocarril, lo que está haciendo también es que cambia totalmente las condiciones de explotación de las estaciones, porque ya no hay un operador único. Entonces, desde la venta de información de billetes hasta las consignas, hasta el catering, todo cambia y estamos en un proceso en el que todavía ni siquiera tenemos muy claro, no tenemos cerrado exactamente cuáles van a ser estas condiciones porque se están hablando con los operadores y esto es nuevo y entonces está todavía en análisis, ¿no? Si vemos la transformación en las estaciones, vamos a centrarnos en contar un poco las tres que sufren las grandes transformaciones, que son Sagrera, Atocha y Chamartín. Esto va a ser la fachada de la estación de la Sagrera. Aquí lo que se ha hecho en la estación de la Sagrera es la estación, básicamente, quien le diga que esto es la fachada, dirá, ¿dónde está aquí la estación? Pues la estación, aquí la ciudad ha querido que pase un parque por encima de ello y la estación se entra por este sumidero, que es un patio que ahora veremos, y unas marquesinas que marcan la entrada. Es decir, esto es un nuevo tipo de estación. La estación se está acoplando a lo que la ciudad le pide. En la Sagrera hay una integración total y absoluta entre el Ayuntamiento y Adif, el Ministerio, Renfe, todos hemos buscar una estación que satisfaga las necesidades de la ciudad es la que manda, quiere saber cómo está su estación, nos han pedido que hagamos una estación que sea que su cubierta sea un parque y que la estación quede abajo, y es lo que estamos haciendo. Entonces la estación queda integrada dentro de este parque, que es como conoceréis todos la operación de la Sagrera, que son 4 kilómetros de cubrir vías y hacer todo zonas de parque, queda aproximadamente aquí en esta zona y cuesta darse cuenta que ese agujero está aquí, es decir, esto queda totalmente integrado dentro del parque este, es decir, se busca pues eso, que sea un parque que dé oxígeno a Barcelona y la estación, por supuesto, cede el protagonismo al parque y se adapta.
La sección, que es muy bonita y muy sencilla, yo creo, es una estación de alta velocidad, que son estas 8 vías que hay en el primer piso. Abajo hay una estación de cercanías con otras 8 vías y en medio un vestíbulo. Y este sumidero, este patio que os estaba contando antes en la vista, digamos, general, y encima un parque. Es un poco, se recoge esta solución, es un sándwich de plantas, ¿no? En la planta del parque, bajamos, hay una estación de alta velocidad, bajamos, está el vestíbulo y los aparcamientos, bajamos y nos encontramos las vías de cercanías. O sea que la estación se ha comprimido. ¿Y cómo consigue que haya una cierta, digamos, que no sea un edificio triste y subterráneo? Bueno, pues con este patio intermodal, que es el que va a permitir que la gente entre desde la ciudad a través de los elementos mecánicos que ya están más o menos, esto está muy en marcha, se llegue a una zona intermedia en la que se conecta con una estación de autobuses y a una planta baja, que es donde se conecta con el ferrocarril y con el metro. Y luego, ya dentro de la estación, hay una serie de grandes patios que son donde se concentran todas las escaleras mecánicas, que son las que van a hacer que los viajeros se puedan orientar y tengan un espacio agradable, luminoso, y no sea una estación subterránea. Pues no quiero poner otros ejemplos, pero seguro que tenéis en la cabeza ejemplos de estaciones subterráneas pues que no son espacios agradables ni sencillos de orientarse por ellos, ¿no? La estación pues tendrá a sus 2 extremos, va a quedar con vistas a zonas de jardinadas para que también sirva a los viajeros de referencia, y en el techo con lucernarios allá donde se ha podido, y está muy desarrollada. Esta estación, esta foto ya es antigua, ya tiene bastantes meses, pero la estación sigue un ritmo bastante fuerte, o sea que esto no tardando mucho será una realidad, ¿no? Estos son algunos números de la Sagrera, de lo que está previsto. Como veis, 214.000 metros, es una actuación muy importante, con vías, con autobuses, estación de autobuses, conexión con metro, y luego además va a tener 180.000 metros para la oficina, que es parecido a lo que luego veremos que pasa en Chamartín. Es decir, que la estación se está integrando con edificios de terciario para que se facilite que esa gente pueda tener acceso mediante un transporte público y no meter más coche en la ciudad. Es decir, el ferrocarril, un poco como comentaba Joan, de elemento ecológico que sirve para que la ciudad y el acceso sea sin grandes problemas. Pese a todo, también tiene un montón de plazas de aparcamiento, porque una estación de este calibre y de alta velocidad las necesita. Y ahora le podemos echar una ojeada a Atocha. El estudio informativo de 2008 es este. Aquí en Atocha lo que ocurre es que todos conocemos la estación que está aquí, la marquesina histórica y la zona de entrada. Hay previsto construir una nueva terminal al sur, en el extremo sur de los andenes, con un nuevo vial y una estación subterránea en este lado y un nuevo vestíbulo en este lado, que ahora veremos un poquito mejor. De forma que a nivel urbano se va a crear un circuito, es decir, todo un circuito que va a dar la vuelta a toda la estación, y lo que se está buscando es que todas las entradas que ahora sean desde Carlos V y se producen aquí congestiones, no por el ferrocarril, que es minoritario lo que produce aquí, pero porque la ciudad está muy cargada, lo que estamos buscando es que se pueda acceder en ferrocarril por aquí, de forma que la gente que viene desde la M30 o desde la calle Comercio o desde Méndez Pelayo ya no tenga que llegar por Carlos V, sino que directamente por Méndez Álvaro o por este nuevo vial que va a haber desde aquí, con acceso directo desde la calle Comercio, pueda acceder a la terminal y eliminemos el coche de Carlos V. Todo esto está hablando con el Ayuntamiento, que también están muy contentos con esta propuesta. Esto dicho muy resumido, porque luego además hay una estación subterránea aquí debajo, que es la que va a permitir que el tren pase y conecte con Chamartín a través de ese túnel, y que es la que realmente va a acabar captando el mayor volumen de trenes y posiblemente de viajeros, ¿no? A nivel urbano, la estación ahora mismo pues eso, es una barrera, no está muy bien conectada con la ciudad, porque los 2 ejes principales, el que viene de la Castellana, que lo vemos aquí, y el del Reina Sofía, incluso el que viene de todo el tridente de la calle Delicias y de Ronda de Atocha y tal, entras por una zona totalmente pase de la puerta de atrás, y lo que se está ahora, tenemos un proyecto que estamos trabajando con Moneo, esto es muy preliminar, ahora está ya mucho más avanzado, es hacer mediante grandes escalinatas y reordenando todo esto que la estación se entre por la puerta principal, y que luego además la marquesina se va a remodelar para que por dentro también se tenga una visión mucho más, sea realmente la puerta de entrada a la ciudad. Se va a construir aquí la estación subterránea que os contaba y la remodelación total interna dentro de la marquesina histórica para transformarla en realmente el vestíbulo de la estación, y que se pueda entrar por la puerta principal, digamos, sea la marquesina histórica y se produzca por el centro a la altura y a la calidad que se merece la actuación. La de la estación subterránea es una estación clásica de alta velocidad con 2 andenes de 400 metros, varía entre 7 y 9 metros de anchura. Como veis, tiene que ser en curva. Aquí ya cuando te metes en ciudad no hay forma de hacer las cosas rectas, pero bueno, con un montón de escaleras de evacuación
porque en esta estación, ahora lo veremos, nos vamos a encontrar con otro desafío importante debido a la frecuencia de trenes que se espera. Uno de ellos es el lío de los flujos que vamos a tener, porque claro, al tener 3 vestíbulos con 3 posibles entradas y tener que hacer evacuaciones de salida y de llegada, la complicación de los flujos es tremenda. Entonces hay que tener sus controles de acceso, controles de seguridad, salidas de evacuación. O sea, esto es un pequeño, simplemente un esquema para darnos una idea desde esta zona de Méndez Álvaro, con sus zonas de drop-off y de aparcamiento que tiene por aquí, pues se crea otro polo al sur y entonces esto ya, y la estación subterránea, todo tiene que poderse llegar a todas partes, todos los vestíbulos son salidas y llegadas, es decir, se busca la máxima flexibilidad para que esto pueda funcionar como los modelos, como hemos visto antes, todo evoluciona tan rápido y nunca atinas, siempre las planificaciones están para incumplirse, pues intentar que con la máxima flexibilidad de diseño pueda dar respuesta a todo lo que vaya surgiendo en el futuro de necesidades de entradas y salidas. Aquí tenemos un reto importante que tenemos en esta estación. Nosotros ahora la estación, si desde cada uno de los 3 accesos vemos lo que tardamos en hacer el check-in y en llegar andando hasta el primer y el último coche, es decir, un señor que entre por la puerta desde el acceso, desde el control de seguridad, se tira en el mejor de los casos unos 11 minutos hoy en día andando, y en la nueva estación, que va a estar más cerca a todos, son 7 minutos. Entonces eso, ahora que los trenes están embarcando en la situación actual, cada 20 minutos es la capacidad que tenemos de entrar y sacar trenes, nos vale. Pero en la estación subterránea, que vamos a poder meter tranquilamente un tren cada 5 minutos, pues está claro que este sistema no nos vale, porque estamos limitando la capacidad de la infraestructura simplemente por el modo de embarque de viajeros, con lo cual vamos a tener que cambiar el modo de embarque de viajeros porque tenemos necesidad de satisfacer esa demanda y esa capacidad, y esto es otro de los desafíos y oportunidades que vamos a tener que acometer. La estación es un poco, aquí veis las personitas, ¿no? Es un poco, esto es una sección, en el rojo es la altura de la calle, vamos a ver varias perspectivas de la estación, el calibre que tiene la estación esta subterránea, cómo va a quedar. Esto sería, a la izquierda se ve esto que se ve a la izquierda, la calle Méndez Álvaro, y este sería el vestíbulo de acceso a la estación, y aquí arriba quedarían las vías de alta velocidad existentes con una pasarela que cruce por encima. ¿Veis? Como veis, la nueva estación se pretende que el sol llegue hasta abajo, que esto es un proyecto que estamos haciendo como Neo, todo esto lo estamos haciendo como Neo, parece un poco piranesiano este dibujo, ¿no? Así, con la luz cayendo y tal, pero o sea, se busca una estación luminosa y que quede bonita, ¿no? Entonces, esto sería toda la zona nueva de vestíbulo con la calle Méndez Álvaro, la calle Comercio que viene desde aquí que conecta, y aquí pues un edificio de aparcamientos y otros servicios ferroviarios que vamos a tener que construir. Es decir, toda esta zona que ahora queda un poco residual, vamos a aprovecharla para poner los servicios de atención a la estación y quitarlos del tráfico de Méndez Álvaro y quitarlos del tráfico de Carlos V. Esto es un poco, aquí este es el vestíbulo, las vías, y este es todo el conjunto de drop-off, accesos, llegadas, aparcamientos que vamos a montar ahí para desde la calle Comercio y a través de una glorieta llegar hasta aquí. Bueno, lo de Atocha va a seguir siendo, los viajeros y tal siguen saliendo escandalosos, veis ahí por tener unos números, siguen siendo una barbaridad lo que vamos a tener. Y vamos a pasar a ver rápidamente lo que va a pasar en Chamartín. En Chamartín ahora mismo, estas son las vías de alta velocidad, estas 6 vías que están en fondo de saco, es una estación terminal, toda esta parte es para cercanías, este es el estado actual. Tenemos ahora mismo en licitación una obra de un proyecto que hemos terminado, en el cual se van a añadir 4 vías y 2 andenes nuevos, se van a cambiar otras 2 vías y van a ser todas pasantes, es decir, vamos a pasar de una situación de 6 vías en fondo de saco a 12 vías pasantes y a remodelar el edificio naranja, es lo que existe y esto es lo que se va a hacer nuevo, todo esto que veis aquí azul. Entonces va a haber una primera operación en la estación urgente, muy importante para poderle, porque necesitamos esa capacidad ya lo antes posible, y esta obra esperamos que se empiece el año que viene, si no se nos tuerce nada, a principios del año que viene. Y está el tema de la segunda fase, que es el estudio informativo y la posterior ampliación definitiva de la estación, que son otras 6 vías más pasantes, también conectadas al norte y al sur, hasta 18 vías en pasantes, lo cual es multiplicar, ya habéis visto la capacidad, pues por 3 y por 3 y por 3, o sea, es una muchísima más capacidad que permitirá dar ser término y salida de todas las líneas de España, contando con el apoyo además de Fuencarral. Y a nivel urbano, pues esto es lo que está previsto en el estudio informativo, es decir, la estación actual poco más o menos viene a ser esto, y todo esto es lo que está previsto ampliar. Para esto ahora mismo tenemos un concurso internacional que está ahora mismo en su fase de selección de equipos, se van a elegir 10 equipos y esos 10, bueno, ya están seleccionados y estamos terminando el proceso y luego de esos 10 equipos se va a escoger con un jurado en el que participa la comunidad, el consorcio, el ayuntamiento, el ministerio, ADIF, DCN, es decir, todos los implicados, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, se va a elegir la solución que se considere mejor para que desarrollen todos los proyectos necesarios de la estación durante los años siguientes, ¿no? Esto es como está previsto el desarrollo de la estación.
Bueno, y llego al último punto, que yo creo que a mí egoístamente es el que más me interesa, y es trasladaros a vosotros qué cosas hay, cuáles son las cuestiones que yo me gustaría un poco que tengamos en cuenta como desafíos y oportunidades para hacer proyectos. El primero es el marco regulatorio, es decir, nosotros ahora lo ha introducido Joan, el tema de la seguridad y la regulación europea nos han establecido dos normas, una, el reglamento 402 que nos establece un sistema de seguridad, y luego lo que todo el mundo conoce seguramente, las ETIs, todo el tema de la interoperabilidad, que casi es un código técnico en ciernes en la parte ferroviaria, y además tenemos la necesidad, tenemos que tener unos certificados ASBOS y NOVOS de gente externo, de que nuestros proyectos realmente cumplen estas normas. Esto es nuevo, porque antes no se hacía esto, y además no somos nosotros los que dictaminamos si está bien hecho, necesitamos una puesta en servicio que nos lo dice la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es otro tercer externo que juzga, critica y al final valida en su caso si lo que hemos hecho está bien antes de ponerlo en servicio. ¿Y esto qué tiene? Esto al final cómo repercute? Pues repercute, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Una estación normal, esto es un proyecto que estamos terminando de otra estación, que se hace por fases, una estación que está en servicio y tienes pues tus 4 fases y tu estado final, ¿no? Bien, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues como ahora la ETI tenemos que hacer varios subsistemas, tenemos que empezar en cada una de las fases, que aquí lo veis, estas 4 cosas de color así azulado, tenemos que analizar qué hay que hacer para su puesta en servicio, y cada una de ellas tenemos que empezar a ver en cada uno de los subsistemas, vía, edificación, energía, control mando, qué actuaciones hay que hacer y qué requisitos de seguridad, puestas en servicio y cumplimientos de ETI tenemos que hacer para una puesta en servicio. Y esto al final, ¿qué tiene que ver? Pues un proyecto se nos convierte en esto. Es decir, nosotros tenemos que una actuación global con una serie de contratos se divide en subactuaciones, y además estos son proyectos. De cada uno de estos proyectos tenemos por el sistema, se ha hecho un sistema de diseño seguro dentro de ADIF, que aunque se va a repensar y se va a intentar simplificar, pero ahora mismo está así, que tenemos una serie de fases que a lo largo del proyecto hay que ir rellenando documentos que garanticen que realmente se cumplan normativas de seguridad. Entonces, para desarrollar esta actuación, todo esto son los sucesivos proyectos, y cada cuadradito es un documento que tenemos que firmar y revisar por un equipo de expertos independiente, y además tenemos los ASBOS y los nuevos de contrato. ¿Y esto al final qué ocurre? Bueno, pues cuando llegas a la obra, lo que pasa es que en una planificación de obra te aparecen estas barritas que intento poner en rojo, que es lo que no es rojo son obra, y lo que está dentro de lo rojo son trámites de pruebas y actos de puestas en servicio con la agencia ferroviaria. Es decir, aquí veis este cronograma de unos 4 años de esta actuación, que si no hubiera sido por todo esto, pues podría haber durado 2 años y algo. Sin embargo, nos alarga la obra entre un 50 y un 100%. O sea, no solo nos está complicando los proyectos, sino que además nos está alargando las obras muchísimo, aparte de las dificultades técnicas. Entonces, yo como resumen y como conclusiones, 2 diapositivas. Uno es situación actual. Nosotros estamos ahora haciendo unos proyectos con unos proyectistas, que sois vosotros, con el apoyo teóricamente de unos expertos en seguridad ferroviaria, pero nos estamos encontrando que faltan expertos en seguridad ferroviaria. Es decir, esto es una lacra que tenemos ahora mismo. Estas normativas todas son recientes, de 5 años, y ahora mismo no hay en el mercado suficiente gente que sepa esto. Pero lo deseable sería estar en esta situación, es decir, que el proyectista estuviera formado en seguridad ferroviaria y que pudiera hacer sus proyectos y que todo se moviera en un mismo ámbito de conocimiento y de tranquilidad. Y para acabar, pues eso trasladado al proyecto en general, ahora mismo estamos en esta situación, es decir, tenemos un proyectista que actúa más bien de coordinador entre diversos expertos, los diversos subsistemas, los expertos de seguridad ferroviaria, y nosotros, yo pienso desde luego que la situación deseable sería esta, es decir, que el proyectista en realidad fuera un experto en diseño de estaciones ferroviarias y en seguridad ferroviaria, y además que cada uno de esos expertos de sus sistemas también fueran expertos en seguridad ferroviaria en cada uno de sus sistemas, y además, pues evidentemente que hubiera suficientes expertos en seguridad ferroviaria para apoyar todo esto y coordinarlo. Entonces yo creo que este sí que es un mensaje que de cara al mundo vuestro de los proyectistas, pues es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y yo nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Pablo. Madre mía, qué complicada es una estación, ¿eh? Sí, es muy complicado. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente. En este caso es Javier Aldecoa. Muchos de vosotros le conoceréis por su amplia experiencia en el Consorcio Regional de Transportes en lo que son intercambiadores. Javier desde 1986 trabaja con el consorcio, dedicado al desarrollo, planificación, diseño de obra y explotación de infraestructuras de transporte público. Ha sido el director del Plan de Intercambiadores de Madrid
llevando a cabo la construcción y el diseño de los intercambiadores, pues el de Avenida de América, el de Plaza Castilla, el de Conde Casal, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Moncloa. Y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales en relación con el diseño y la accesibilidad y protección de incendios e intermodalidad. Continúa trabajando en la planificación y desarrollo de estudios de ampliación de redes de transporte público, del diseño de mobiliario urbano, diseño de la imagen corporativa y de los planos de información del consorcio, y ha participado durante su extensa trayectoria en cursos, conferencias y proyectos europeos. Bueno, pues tenemos un lujo. Cuando quieras, Javier. Gracias, Araceli, por esta presentación tan bonita. y a Tecniberia bueno, la verdad es que nosotros, al igual que le pasa a Pablo de Radif, pues trabajamos yo creo que con todas las consultoras que están ahora mismo afincadas en España y hay veces incluso que en los concursos, por lo bien de la experiencia, todo el mundo ha tenido en algún momento experiencia o participación en algún proyecto de intercambiadores, por lo cual la verdad es que da gusto porque eso quiere decir que se va repartiendo y que cada vez tenemos más expertos y mejores profesionales en nuestro país, y la verdad es que gracias a ellos hemos hecho muchas cosas que incluso desde la administración nos atrevemos a ser bueno, muy ambiciosos, porque sabemos que luego hay un equipo bastante bueno que nos va a resolver los problemas, ¿no? Que no es poco. Dejadme hacer una reflexión. La verdad es que es curioso cuando se habla de los intercambiadores en Madrid y hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cuándo van a estar? ¿Cuándo se van a hacer todo? Y dice, bueno, pues es que pues yo muchas veces les digo, si es que realmente el intercambio, el concepto de intercambiador en Madrid empezó con Carlos III. Ya la gente se echa los pelos, las manos a la cabeza diciendo, ¿esto qué dice? Dice, bueno, pues fíjate que en Carlos III, cuando ya había congestión de carruajes dentro de Madrid, pues obligó a que todos esos carruajes, esas diligencias, se fueran a las puertas de la muralla para que no molestaran. Esta, que es una foto del Príncipe Pío, de la estación de Mediodía, pues justo cuando se hizo, pues los carruajes estaban allí y eran los que daban servicio de intercambio de todo el área metropolitana y de media distancia a la estación de tren. Ahí es cuando se forma el primer punto de intercambio. A lo mejor la gente no lo tenía presente, pero desde luego lleva presente ahí, y lo único que hemos hecho ha sido ir evolucionando en calidad, en tecnología, en procedimiento. Pero seguro que en ese momento, en 1890, la gente estaba igual de contenta que ahora con los intercambiadores, porque cada tecnología, cada momento, pues tiene sus condicionantes externos, ¿no? Si evolucionas un poco y después de 1850 ya empiezan a desarrollarse todos los planes generales de urbanismo, toda la época desarrollista de después de la guerra, aparecen las autopistas y las entradas, sobre todo todas las entradas de las carreteras nacionales a la ciudad de Madrid, y por lo tanto aparece otro punto de intercambio curioso, como es cuando la Nacional 6 llega a Moncloa, y por lo tanto todos estos autobuses ya de media distancia y de larga distancia, junto al metro que empieza a operar allí con la línea 3, pues empiezan a volver a dar servicio como otro punto de intercambio que se va manteniendo poco a poco como puntos consolidados dentro de la ciudad, que no es poco. En 1986, pues ya se crea el Consorcio de Transportes. ¿Qué pasa? Pues que en 1985, con el desarrollo y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, ya recoge lo que se dijo en el Plan General de 1929 y obliga mediante planeamiento a crear un anillo
unido a una línea circular ferroviaria, como decía, en el concurso internacional de 1929, y que ahí estuvieran todos los intercambiadores. Quiere decir que son cosas que se van generando poco a poco, y que van afianzándose en la ciudad, en el urbanismo, en la planificación y en el propio movimiento y movilidad de las personas. ¿Qué problemas tiene? Pues que lógicamente la ciudad no descansa, se va consolidando y luego hay que hacer los intercambiadores o las estaciones, como le pasa a Pablo, la estación de Atocha, donde tiene que estar. Que seguramente con una planificación actual dice, pues a lo mejor no es el mejor sitio, pero es que es donde tiene que estar. Y donde tiene que estar está totalmente consolidada. Y al estar consolidada, pues hay que hacer una obra de ingeniería espectacular para resolver el problema, porque la gente quiere ir a ese punto en concreto y no a otro, ¿no? Con eso se empieza con la comunidad a desarrollar esos puntos de intercambio y en 1990 ya se logra inaugurar el primer intercambiador, que curiosamente hay que hacer una exposición para vender la palabra intercambiador porque nadie sabía cuando les hablamos de un intercambiador de transportes de qué les estábamos hablando. Es decir, que ya en 1990 empezamos a vender a la gente la palabra intercambiador. Luego ya ha pasado a ser como una palabra que ya pertenece a todo el mundo, incluso ahora ya todos los jóvenes quedan en el intercambiador. Antes quedábamos en los bares de Moncloa y ahora quedan en el intercambiador para salir desde allí. Es decir, que ya son puntos de referencia tan importantes en la ciudad que hay que tomarlos como parte de la cultura, como parte de la ciudad, ¿no? En 1992 se inaugura, si os acordáis, de este intercambiador de Plaza Castilla, que curiosamente se aprovecha pues, el desarrollo de las torres Kío y el ayuntamiento obliga a los desarrolladores de las torres a reordenar todas las paradas de autobuses que ya teníamos allí, que teníamos muchísimas paradas, porque lógicamente la Plaza Castilla es un punto también importantísimo dentro de la red, del sistema de transporte, y les obligan a construir una pequeña terminal de autobuses. Seguramente no muy afortunada porque tenía muchísimos problemas de seguridad, porque como veis en la foto de la izquierda, todo el mundo tenía que atravesar todas las dársenas de forma longitudinal y por lo tanto los problemas que se generaban ahí de seguridad eran importantísimos, pero bueno, no dejaba de ser un punto donde se reordenó todas las líneas que daban servicio a la Nacional 1 y a la M607 para tener un punto con más calidad que lo que tenían antiguamente, porque antes paraban alrededor de la Plaza de Castilla, ¿no? Con esa idea, pues ya se pone en marcha el intercambiador de Moncloa. Se saca a concurso el intercambiador de Moncloa, pero en un momento dado, en ese momento se está cerrando la línea 6 de metro y se está haciendo el Busbao. Es decir, se están haciendo una serie de infraestructuras tan potentes para la ciudad que van a distorsionar totalmente y a cambiar las pautas de movilidad de todo el área metropolitana. En este momento es un poco. Tanto que este intercambiador se pone en marcha en el año 95. La previsión que hicimos desde el Consejo de Transportes en ese momento, teníamos 400 autobuses diarios. Nuestra previsión a corto plazo era que bueno, se podrían implementar en 700. 700 los obtuvimos a los 2 años y en 5 años ya estábamos en 2.000 autobuses diarios. Javier, tenemos problemas de audio. Mira tu micrófono. Sí, ahora me oís mejor. Si puede ser, acércatelo un poco porque sí. lo oímos con un poco de dificultad, ¿eh? Bien.
Pues os decía que en el 95 se inauguró, se puso en servicio el intercambiador de Moncloa. En el 97 fue tal el éxito, porque el ahorro de tiempo unido a carril Busbao y unido a la potencia que tenía la línea circular de metro, la demanda se triplicó. Y de hecho en el año 97 empezamos ya a pensar en posibles ampliaciones de intercambiador, porque creíamos que no iba a dar abasto. Es verdad que hubo en esos momentos pues, un cambio de comportamiento, un cambio de movilidad, un cambio de desarrollismo del área metropolitana con respecto a la ciudad de Madrid. Madrid empezó a perder población y muchos pues, nos fuimos al área metropolitana con otro estilo buscando a lo mejor otro estilo de urbanismo o de relación con la ciudad. Y Moncloa pues, pasó en 5 años de 400 autobuses diarios a 2000. ¿Eso qué provocó? Pues provocó que se pensara en, bueno, pues que había que desarrollar de forma urgente el plan de intercambiadores en Madrid, y por lo tanto el primero que se pensó fue pues, sacar a concesión el de Avenida América. En ese momento hablar de una concesión de un intercambiador a nivel de financiación, a nivel de bancos, pues era como sacar la dicha, es decir, nadie entendía de qué les estábamos hablando, nadie, porque financiar una autopista, financiar una carretera, pues era algo estable, pero financiar un intercambiador nadie sabía cómo se podía financiar. De hecho, se presentó un único licitador, que eran en concreto los operadores que daban servicio en este intercambiador. Y bueno, la verdad es que se consiguió cambiar totalmente el modelo de construcción, de explotación, de mantenimiento, y ya se obligó a poner una serie de mejoras en cuanto a instalaciones, en cuanto a calidad, en cuanto a servicio, en cuanto a control de las instalaciones, muchísimo más importante de lo que teníamos en Moncloa, que simplemente era poner en servicio pues, unas decenas de autobuses, ¿no? Con este ejemplo, que fue Avenida América, en cuanto al, yo creo que al conjunto de tener un intercambiador explotado con una concesión privada, y al éxito tan rotundo que fue de crecimiento que tuvimos en Moncloa, fue cuando logramos ya poner en servicio, mediante un acuerdo ya de todas las administraciones, que es muy importante, es decir, que ya participó la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Consorcio, para sacar el plan tan sumamente ambicioso que es el de todos los intercambiadores, ¿no? Y ahí sí que citamos 5 intercambiadores. Solo para tener una idea, Moncloa en ese momento ya tenía más demanda diaria que tenía Atocha y que tenía Barajas. Estamos ya, entre todos, estamos en 1 millón de viajeros diarios, y Moncloa estaba de ese millón en 300.000 viajeros diarios. Es decir, que la potencia que tenían los intercambiadores como punto de encuentro, como punto de intercambio con los otros modos, tanto ferroviarios como los autobuses urbanos de la ciudad, era espectacular. En estos intercambiadores ya las condiciones a nivel de calidad, de seguridad, tanto de las instalaciones como de los propios usuarios, fueron espectaculares. Es decir, que ya en el propio concurso se pusieron unas condiciones y unas obligaciones para los concesionarios importantísimas en cuanto a calidad y seguimiento de esa calidad y control de esa calidad. Y la verdad es que el objetivo que nos marcamos aquí
era, yo creo que siempre, y además lo he defendido así, hay como tres niveles en el transporte en cuanto a calidad. Todos nos imaginamos el nivel más alto, que es un aeropuerto. Luego están las estaciones de tren y luego las de autobuses, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es fijarse en los aeropuertos en cuanto a calidad, porque todos entendemos que ahí es donde, bueno, estamos más seguros, donde tenemos más calidad en la espera, donde tenemos mejores elementos, mejores materiales, y decimos, ¿y por qué no vamos a tener eso mismo en las estaciones ferroviarias o en las estaciones de autobuses? De hecho, pues ahora mismo, como habéis visto en las imágenes que ha sacado Pablo, pues las nuevas estaciones de AVE ya yo creo que siguen la línea de grandes aeropuertos, y las estaciones de autobuses pues tienen que seguir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque yo me recuerdo siempre cuando empecé a trabajar en temas de transporte, pues todas las novelas negras, curiosamente, empezaban en una estación de autobuses porque es donde era lo más degradado que había en la ciudad, así, es decir, los años 40, los años 50, 60, pues era un poco esa imagen. Y ahora, bueno, si te vas a cualquier intercambiador, pues la verdad es que el nivel de calidad, de tranquilidad en la espera, pues no tiene nada que ver, ¿no? Como anécdota, pues os puedo contar cuando se inauguró la primera terminal, esa que os he enseñado, de Plaza Castilla, y luego empezamos con todo el plan de intercambiadores, aprovechamos para hablar bueno, pues con todos los operadores, usuarios, para conocer un poco los requerimientos que estaban esperando y las necesidades y mejoras que se podían dar. Recuerdo un conductor de una línea de autobús, una vez inaugurado el nuevo intercambiador de Plaza Castilla, que me decía, dice, no sabéis lo feliz que me habéis hecho. Yo digo, hombre, no sé, pero tú sigues trabajando igual que siempre. Dice, sí. Dice, pero es que antes, cuando estábamos ahí en superficie, con esas dásenas todas en paralelo, venía la gente muy enfadada siempre y subía muy enfadada al autobús, porque hacía frío, porque los tiempos de espera eran malos, no tenían información. Siempre si corrían les podía atropellar un autobús, y entonces ¿con quién la pagaba? Pues con el conductor, que era el primero que se encontraba. Dice, desde que estamos en el intercambiador este nuevo, la tranquilidad es absoluta, la gente viene de un relajado que no lo podéis imaginar, y encima te dicen los buenos días y te dan las gracias. Dice, eso para mí no tiene precio. Y dice, mira, la verdad es que, vamos, dije, algo bueno hemos hecho, porque si ayudamos tanto a los operadores, a la gente que está trabajando allí, como al propio usuario, debe ser algo bueno lo que hemos conseguido, ¿no? Este plan pues sigue funcionando. El de Plaza Castilla de superficie pues lo sustituimos por este otro que os estaba contando ahora. En todos ellos, además os digo, de mejorar muchísimo el nivel de servicio, tanto de calidad como de seguridad, luego en todos sí que se han puesto unos túneles bastante complejos, porque, como decía antes, hay que trabajar en la ciudad y hay que trabajar donde podemos, y donde podemos es el hueco que nos queda. Hay gente que dice que habría que hacer un día una radiografía del subsuelo de Madrid, porque seguramente está todo horadado, ¿no? Pues esa es la complejidad que tiene el trabajar en una ciudad consolidada como es Madrid. En ese sentido sí que pusimos unos túneles de acceso en todos los intercambiadores. Con eso ahorrábamos entre 1 y 5 minutos por cada expedición, que eso lo que significa son muchísimos minutos diarios para los autobuses. Daros cuenta que los autobuses tienen un tiempo de espera de 1, 2, 3 minutos en dársena, o sea que es una frecuencia demoniada, y que cualquier ahorro de tiempo que se pueda generar es muchísimo, ¿no? El de Moncloa, para que veáis la magnitud del intercambiador, se triplicó por 3. La línea esa amarilla es la línea 3 de metro. Como recordáis, acababa delante del cuartel del aire y luego hacía un giro que iba hacia la zona de Galaxia.
por lo tanto hubo que remodelar totalmente la propia estación de metro de línea 3 para ponerla en paralelo para la línea 6 y que permitiera construir la ampliación, que es la zona esta roja que está en el norte. Yo soy sincero y es lo primero que decía, es decir, cuando tú le dices a un ingeniero o a un calculista de estructura, le dices, oye, mira, es que quiero que me sujetes el arco, porque es que me voy a meter por debajo. Y dice, ah, pues vale, pues venga, pues vamos para allá. Entonces, como cuando cuentas con gente tan sumamente buena, que se atreve absolutamente a todo y que te sigue un poco tus necesidades y te da solución, la verdad es que vas con una tranquilidad absoluta. Yo en ese sentido no puedo decir parabienes de los constructores y de los equipos tan buenos que tenemos y las ingenierías tan buenas que tenemos en España en este sentido. Con esta ampliación pues, se ha permitido bueno, pues triplicar por, más o menos, más que triplicar, multiplicar por 2,5 veces la capacidad del intercambiador y por lo tanto ya hemos llegado a un cierto desahogo en cuanto a la demanda que teníamos prevista. Esto mismo en Príncipe Pío, cuando nos decían, dice, bueno, pero es que cómo vamos a sujetar, cómo vamos a meter la estación de línea 6 o de línea 10 dentro del edificio histórico. Dice, bueno, pues habrá que hacer algo. Es decir, pero lógicamente cualquier solución de ingeniería, por muy compleja que sea, se puede solucionar. Pero lo que no se puede solucionar es obligar a la gente a hacer 500 metros más todos los días solo porque alguien no lo ha solucionado, ¿no? Entonces, cuando tú vas, yo la verdad es que siempre que voy con alguna visita a explicar, por ejemplo, Príncipe Pío, y les digo que hubo que sujetar el edificio histórico en el aire por un condicionante de patrimonio, vaciarlo por debajo, meter la línea 6, meter la línea 10 y volver a sustentarlo, y luego meter la línea de cercanías transversalmente diciendo, esto es una locura. Sí, sí, pero mira qué contenta está la gente ahora que solo con una escalera se cambia del metro a cercanías o del metro al autobús, ¿no? Es decir, eso es lo que yo creo que hay que buscar en todos estos proyectos porque es lo que, al final, el que está ahí detrás es el usuario y el usuario es el que te lo va a agradecer toda la vida. Sobre todo en los temas de intercambiadores, a diferencia de lo que puede ser un aeropuerto, pues es que lo usas todos los días y todos los días puedes acabar muy enfadado, como pasaba en Plaza de Castilla hace años, o simplemente minimizar ese tiempo de transbordo, ¿no? Es curioso que en todos los cálculos que se hacen y estadísticas, el tiempo que se utiliza para transbordar, es decir, el tiempo de espera, la gente lo contamos el doble, que si pasa la mitad de espacio que cuando estás en el propio transporte, ¿no? Por lo tanto, ese tiempo de espera tenemos que dotarlo de una calidad absoluta para que sea al contrario y reducir esa sensación que tenemos, ¿no? Perdona, Javier, un par de minutos más. Sí. Luego ya en Avenida América, bueno, se siguió un poco con el proceso, con la mejora de los intercambiadores, hubo que ampliarlo y adecuarlo al nivel de calidad que teníamos en el resto de intercambiadores. Ahora estamos con el proceso de Conde de Casal, que, bueno, le queremos dotar, es como un punto más, como lo decía Joan antes, es decir, que ahora ya no solo es la calidad, no solo es la seguridad de los viajeros, no solo es la imagen, sino que además pues hay que dotarle de que sean medioambientalmente sostenibles 100%, obtener una calificación energética la máxima que podamos dotarlo e integrarlo con una serie de logísticas, de digitalizaciones, de información al usuario, porque está cambiando. El único problema de todas estas cosas es que la tecnología pues, evoluciona tan sumamente rápido que lo que hay que hacer en todos los intercambiadores es pensar
o intentar pensar a 15 años vista, porque si no te quedas obsoleto enseguida, ¿no? Con Chamartín, pues como habéis visto con el proyecto que nos ha enseñado Pablo, pues estamos trabajando en paralelo con ellos para generar los espacios que ya estaban previstos desde hace ya 15 años, y que hace 15 años ya se hizo la estación de metro y ahora encima se va a hacer la nueva estación de autobuses para completar el intercambiador y que la intermodalidad entre la estación principal y el resto pues funcione plenamente, ¿no? Como conclusiones, pues un poco lo que os he dicho, es decir, en España, en Madrid, pues se ha ido trabajando, parece risa, pero bueno, ahora yo creo que lo entenderéis mejor desde el siglo XIX en la intermodalidad. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Es decir, que yo espero al dejar acabado el periodo laboral, pues todo el plan de intercambiadores, pero desde luego vendrán otros, vendrán los integradores comarcales que den servicio a todo y cosan toda la red de transporte. Habrá que hacer más plataformas reservadas, es decir, habrá que hacer muchos elementos más que permitan mejorar la calidad del viaje, ¿no? Y la tecnología, la sostenibilidad, es decir, son elementos que ahora, bueno, pues están que nos quitan de en medio enseguida. Es decir, yo me acuerdo hace 5 años o hace 7 años estábamos pensando en desarrollar una plataforma un poco para mejorar las condiciones del viaje y la información, pero claro, luego te sale Google o te sale cualquiera con una información online que la descarga todo el mundo y bueno, pues todo se te queda obsoleto. Es decir, que tienes que estar pensando todo el rato en que las tecnologías cambian y que hay que adaptarse a ellas. Y bueno, os dejo un poco ya para las preguntas si hubiera que tuvierais luego en el turno final. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Pues vamos a dar la palabra al último ponente, que en este caso es de nuestra empresa asociada SENER, es Juan Francisco Paz. Yo creo que muchos de vosotros lo conoceréis por la cantidad de años que lleva en el sector. Lleva más de 30 años de experiencia como arquitecto en SENER y lleva el desarrollo de negocio del ámbito de la arquitectura y el urbanismo dentro de SENER. Es responsable de estaciones en SENER desde el año 2018, evaluador verde acreditado por el Green Building Council de España y finalista bienal de la arquitectura española en 2009. También ha sido premio del UAB en 2010, diseñando terminales de transportes desde 1989, con participación en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Es responsable de diseño de intercambios de nuevos ministerios o de Gran Vía, premio del Colegio de Ingenieros de Caminos como mejor obra pública en 2009, de estaciones de Vinguasa en Delhi, no sé si se dice así, pues igual en Nagar, en India, o colaborador en estaciones de Almería, Tanzania, Panamá o estación de metro de Canadá, en Doha, México, Portugal u Oporto. Premio de Diseño Urbano Sostenible en la Universidad de Harvard de 2013 y actualmente participando en el Grupo Europeo de Estudios de Experiencia del Pasajero con la UICI. Pues tenemos otro lujo teniendo a Juan Francisco, cuando quieras. Pues muchas gracias a Tecniberia por invitarnos. Enhorabuena a Pablo y a Javier por las presentaciones. Yo repetiré algunas cosas de los que han dicho, pero bueno, me toca dar la visión del consultor, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues estoy compartiendo, creo ya, la pantalla, ¿no? Si es correcto. Sí, perfecto. Se ve, ¿verdad? Bueno, pues la imagen primera que ponemos es una imagen así como muy futurista y como de mucha velocidad, pues porque esta palabra de resiliencia que se utiliza mucho, ¿no? Yo creo que los más resilientes somos los consultores. O sea, estamos adaptados, bueno, tenemos la capacidad de adaptarnos
absolutamente a todo. Y aquí se va a toda velocidad. Y nosotros pues ahí tiramos y tiraremos de los asbos, de todas esas cosas que nos propone Javier y de lo que venga encima, ¿no? Eso es así. Sí, espera a ver que cambie aquí. No me cambia esta. ¿Por qué no me cambia? ¿Puedes pasarla? No puedo pasarlo. Esto ya lo digamos. Sí, ahora. ¿no? Ya está. Bueno, parecía que nos íbamos a quedar en esto, después de la pandemia, ¿no? Este es el consultor que viene romántico con su pantalla, que le han puesto aquí toda la tecnología conectada a la oficina, está alucinando con su realidad virtual y es prácticamente lo que nos íbamos a contar. Me hizo gracia esta foto porque además tiene aquí un pub para echar la siesta, como tiene mi hija que está haciendo el MIR, y estás en casa, ¿no? Que es lo que nos ha tocado hace poco vivir. Pero en realidad no, en realidad lo que se ha fomentado y lo que tenemos que fomentar es el trabajo en equipos multidisciplinares, que es lo que nos pide toda esta historia, ¿no? De hecho, aquí he intentado hacer una especie de calendario de todas las cosas que han sucedido de la digitalización desde el año 1991 y las pocas cosas que han ocurrido en la construcción, porque la verdad es que la construcción siempre hemos sido como más lentos de reacción en temas digitales, ¿no? Y como decía Pablo, pues es verdad, las estaciones antes del 1992 eran otra cosa. A partir de 1992, con la entrada de los nuevos intercambiadores y sobre todo con la nueva estación con el AVE, pues las estaciones empezaron a ser otra cosa, a diseñarse de otra manera. Hemos tenido cambios legislativos muy fuertes, como el CTE. Yo tenía un profesor que decía que lo peor que te puede pasar en tu vida profesional es que te cambie la normativa. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado cambio de normativa, cambio de siglo, parámetros digitales, cambios de herramientas. Yo creo que nos ha tocado absolutamente todo. Pero somos resilientes. Entró el BIM, allá por el año 2008 empezamos con los primeros trabajos, 2010 empezó a hacerse un poco más esto. Luego llegó los temas de nueva movilidad con los patinetes y todo este boom de la movilidad, de la nueva movilidad en las estaciones y en los intercambiadores, ¿no? Empezó a tomar parte también todo lo de la digitalización. Empezábamos con temas de señalética, apareció la perspectiva de género, que tampoco la habíamos tenido, y todo eso ha ido aumentando los proyectos a tener anejos y anejos y anejos, ¿no? Que nosotros seguimos haciendo y que seguimos cumpliendo para poder llegar a esto. Pero esto no es una visión negativa en absoluto. O sea, al final lo que hacemos es engrandecer los proyectos y mirarlos desde más puntos de vista, ¿no? En el año 92 apareció la estación de Santa Justa y en el año 2020, pues ahora ha sacado Adifo el concurso para el intercambio de datos estación-ciudad, ¿no? Que yo creo que es muy interesante en los temas de digitalización, ¿no? Si echamos un poco la vista atrás, pues resulta que las primeras estaciones, claro, los parámetros que teníamos en cuenta pues eran los que sabíamos, ¿no? La funcionalidad tenía que estar perfectamente, o sea, aquello funcionar perfectamente desde el punto de vista del pasajero, desde el punto de vista de los sistemas de ferrocarriles o de trenes o autobuses o lo que estuviéramos proyectando. Había un diseño, ¿no? Empezaron a llegar las grandes figuras de la arquitectura para entrar en los temas de diseño, los temas de accesibilidad, pero una accesibilidad que prácticamente la ligábamos a las rampas, a los ascensores y a poco más, los temas de sostenibilidad que empezábamos a conocer, mantenimiento, economía y el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que luego ha ido evolucionando a esas otras estaciones en las que la funcionalidad ha ido cambiando, el diseño sigue siendo importante, la accesibilidad se cambió por un diseño para todos, la sostenibilidad cambió por una certificación ambiental, que ya teníamos que englobar muchos otros parámetros de medición de lo que era la sostenibilidad, ¿no? Mantenimiento y la economía seguían estando, la parametrización, la optimización, el tema de la última milla, que empezó a aparecer pues, este proyecto de Los Ángeles Union Station, que hicimos el master plan,
y que se hizo un estudio de la última milla precioso ya por el 2011, ¿no? La señalética interactiva, la gestión de la energía que ha aparecido últimamente, las APPs ligadas a un modelo digital que tenemos desarrollado, pero que se le puede sacar mucho más partido con cosas que suceden en la propia estación, ¿no? Y la perspectiva de género o los ODS, ¿no? que también se han incluido en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos de las estaciones. Y llegó la pandemia. ¿Y la pandemia qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues tampoco mucho, ¿no? O sea, quiero decir que en el año 2000, cuando tuvimos el 11S, pues aumentó la seguridad en las estaciones y todo eso puso un punto más de nuestro hacer, pero al final todo lo que es el diseño normal, la seguridad, los nuevos parámetros de diseño, las nuevas formas de hacer, la nueva integración en la ciudad, los nuevos operadores, las nuevas formas de entender la experiencia del pasajero, todo eso sigue evolucionando. La nueva movilidad que viene con la movilidad aérea que señalaba también Pablo, pero que es verdad, ¿no? Ya se está habiendo estudios de ver cómo meter un vertipuerto, ya lo está incluyendo, ¿no? Aparece el Hyperloop, llegará, no llegará, no sé, nuevos materiales, el reconocimiento facial, que parece que sí se ha experimentado en otros sitios y que puede ser importante, ¿no? Pero yo me quedaría con estos puntos de aquí abajo, ¿no? Que son los niveles de uso de los andenes. Siempre hemos echado mano de los niveles de FRIN, de los niveles de uso, ¿no? que nos proponían cuántas personas por metro cuadrado tienen capacidad. Pues yo creo que ahora en temas de pandemia pues hay que echarles una mirada, ¿no? Los temas de aforo, los temas de ascensores, estas estaciones de la línea 9 de metro de Barcelona que se han solucionado o que se diseñaron exclusivamente con ascensores y que en buena parte pues fueron un ejemplo muy importante en esa experiencia del pasajero de que mi objetivo es coger el transporte y no perder tiempo en la estación. Yo llegaba, el ascensor está linkado cuando llega el metro, es todo muy rápido, ¿no? Sin embargo, ahora con la pandemia pues ha habido restricciones, ha habido esa estación, no sé hasta qué punto ha funcionado bien, ¿no? Quizás está en una zona que actualmente no tiene mucho flujo de pasajeros, pero en una estación central no sé cómo funcionaría esas cosas, que también seguramente habría que pensar, ¿no? Las puertas automáticas, el no toques, ¿no? No toques absolutamente nada, que pueda haber materiales que se autolimpien, o la calidad del aire, ¿no? Y más, seguro que habrá más. Habrá las cosas que dice Pablo y habrá muchas más cosas que no sé si esto volverá a ser como después de la gripe española, ¿no? En los años 20, cuando hubo todo el cambio de paradigma y de locura que hubo en esa época. Y a lo mejor nos influye en algunas cosas, ¿no? Pero yo quería hablar de un tema que nosotros hemos desarrollado en este sentido, que se llama Respira, ¿no? Que es un producto que va relacionado con la calidad del aire. Empezábamos hace años con los temas de confort térmico y de eficiencia energética, y ahora hemos añadido la calidad del aire como un elemento a medir, ¿no? y a controlar para el uso, ¿no? Al cual le hemos metido inteligencia artificial y ha surgido este elemento, ¿no? A partir de unos ensayos que nos pidió Barcelona para el metro, en el cual los ventiladores pues, no funcionaban muy allá, tenían problemas con las temperaturas de las estaciones, de cómo darle a aquello sentido en cuanto a eficiencia energética y confort térmico, pues empezamos a ver que había una serie de parámetros que se repetían y que podía realizarse un algoritmo por el cual pudiéramos tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Entonces se metieron, pues en ese cerebro se metieron las condiciones ambientales requeridas, se metieron los parámetros de operación, se metieron los parámetros mecánicos de todas los elementos que había allí instalados y se metieron los temas de calidad del aire y
y empezamos a ver estos temas de los microorganismos patógenos, a ver si podían funcionar, ¿no? El caso es que hoy en día es un sistema que ayuda a medir la calidad del aire, que ayuda que propone medidas mitigadoras porque va aprendiendo del uso constante de la herramienta, ¿no? Que garantiza una suficiente renovación del aire y que alerta de zonas problemáticas y minimiza la propagación de los patógenos, ¿no? Eso se hace teniendo en cuenta pues, las predicciones meteorológicas exteriores, la cantidad de gente que acude a las estaciones del año, y todo el sistema va aprendiendo de cómo funciona o cuáles las temperaturas medias que vamos teniendo, y así acciona los ventiladores y los sistemas, ¿no? Con lo cual se han producido unos ahorros considerables en el sistema de eficiencia energética, ¿no? Tiene un valor añadido a la instalación, de un control eficiente, de una predicción de condiciones de funcionamiento, sensorización, monitorización, aumento de la satisfacción de los propios trabajadores y usuarios, una tecnología wireless y cloud y en la nube, ¿no? Ayuda al mantenimiento y tiene una capacidad de crecimiento con cualquier otro elemento que esto, ¿no? Esto está almacenado en la nube y se va gestionando. Y hoy en día lo tenemos implantado pues, en 5 líneas, en 128 estaciones, en 138 andenes, 300... Bueno, aquí están todos los números, ¿no? Y está funcionando maravillosamente. Y es un ejemplo de lo que bueno, pues los consultores, que aquí supongo que represento a muchos, pues estamos tratando de hacer para mejorar nuestras formas de actuar en esa resiliencia y capacidad de adaptación a cada uno de los proyectos y a la capacidad también de innovar en ciertas otras cosas. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Francisco. La visión que nos has dado es efectivamente la del consultor, que el sector en su momento ya hizo un cambio que se nota en el sentido de que vosotros trabajáis casi el 80% en proyectos internacionales, y todo ese aprendizaje pues se puede volcar perfectamente en los proyectos nacionales que Pablo o Javier están llevando a cabo. Pues si queréis comenzamos con las preguntas que nos han ido planteando. Al principio del todo, en la primera ponencia nos preguntaban que si habrá un portal único proveedor de alta velocidad en el que se puedan comprar billetes, porque actualmente hay varios y pues bueno, me imagino que habrá que buscar una unificación. Claro, aquí nos está pasando un poco ahora, nosotros vamos un poco lo que decía Javier y esto de los modelos de referencia, ahora vamos un poco con retraso. Nosotros hasta ahora teníamos un operador único en todas las estaciones que era Renfe y ahora ya tenemos varios operadores. Entonces aquí hay dos cosas que comentar. Por un lado, que va a haber diversos operadores ferroviarios como pasa en las estaciones de autobús y en los aeropuertos. Cada operador tiene sus propias necesidades y quiere, digamos, hacer la venta, la información y la atención al cliente según sus propios criterios. Como esto es muy nuevo, estamos todavía gestionando con ellos si nos acaban de definir, porque todavía ni siquiera, por ejemplo, el caso ILSA todavía ni está operando, es decir, o sea, todavía se está elaborando. Y luego además hay otro aspecto muy importante que es la intermodalidad, es decir, ahí lo que se está buscando un poco es que desde una estación, desde un intercambiador, porque cualquier edificio de transporte es un intercambiador, se pueda dar información coordinada del viaje puerta a puerta, es decir, que tengas todos los medios de una sola vez en la estación, el autobús, el tren, lo que sea, el taxi, cualquier medio que pueda intervenir, le puedes dar información sobre horarios, servicios, precios, en fin, que pueda resolver incluso con una aplicación desde su casa, pero conectado con el aeropuerto, todo eso. En todo eso se está trabajando ahora, efectivamente, pero estamos, digamos, aquí vamos con el retraso respecto a otros medios de transporte que llevan ya esta experiencia hace más tiempo. Muy bien. Nos pregunta otro oyente, nos preguntaba si no es condición que el experto en seguridad ferroviaria sea independiente al consultor. Sí, vamos, aquí hay que aclarar dos cosas. Una, evidentemente, como intento explicar, un proyecto de ferroviario ya tiene dos auditores. Unos externos, que son eso que hemos llamado los ASBOs, es decir, hay una serie de organismos, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que tienen que darte el visto bueno al proyecto, que ese ya te dirá si está bien o no el proyecto, y ese es un experto en seguridad. Pero luego además es que se ha creado, con la ley de esta 402 que os digo, del año 2013 creo que es,
y que Adif ha desarrollado un sistema de diseño seguro, hay una responsabilidad que asigna a la Adif y que se personalizan los representantes de los proponentes que se cumplen los temas de seguridad. Es decir, cada proyecto hay una persona designada por Adif que es responsable de que se cumpla. Y esa persona es la que al final tiene que decidir si el consultor ha hecho el proyecto bien, si el ASBO está bien hecho, porque él es el que tiene la responsabilidad final frente a la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Es decir, que hay otro tercer control y entonces ahí, claro, a nosotros los que estamos en Adif y que somos los responsables, lo que nos interesa es que el consultor esté muy bien formadito, que el ASBO esté bien formadito y que las consecuencias y los proyectos que te pongan estén bien hechos, porque a veces ocurre, y nos está ocurriendo, que lo que nos plantea no solo el consultor, sino el ASBO, no están tan bien resueltos y nosotros al final lo que vemos es que hay una falta todavía de conocimiento por la experiencia y la formación, que hasta que eso no se desarrolle más, pues hay desacuerdo y hay algunos puntos que todavía... Pero hay 3 puntos, o sea, ahora mismo no solo hay 2, sino 3 que tienen que ponerse de acuerdo y el representante del proponente está asesorado por un comité de expertos que a su vez firman, es decir, que hay como 3 puntos de control independientes que todos tienen que coincidir en que aquello es seguro, ¿eh? O sea que el sistema es bastante complicado, pero también garantiza que esta seguridad pues es mucho más elevada, claro. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Nos pregunta Ignacio que ¿cómo entendéis el futuro de la seguridad y su aporte al movimiento libre de los usuarios en las estaciones? Dice que vemos clientes que demandan controles biométricos, eliminar filtros para minimizar los tiempos de viaje. ¿Y cómo entendéis vosotros que pueden coexistir con la necesidad de actuar de chequeo de los viajeros? Nosotros, si voy a contestar por esto de los chequeos de los viajeros, nosotros ahora mismo tenemos, ya sabéis, 2 tipos. Es la seguridad, digamos, de pistolas, o sea, de que no haya un terrorismo o algo así, y luego está el control de accesos. No hacemos ningún otro control biométrico ni nada porque ahora mismo no tenemos ninguna otra cosa. La seguridad va a seguir existiendo, la de control no va a cambiar, me temo. Además, incluso en Europa han venido gente a ver cómo lo hacemos en España, y la de control de accesos va a cambiar, y enlaza con otra pregunta que hay después, porque es que el sistema de las salas de preembarque que tenemos en alta velocidad, yo creo que eso no va a ser viable con todo este volumen de capacidad. O sea, tenemos una cantidad de frecuencia de trenes y los viajeros, ya hemos visto ese cuadro que he puesto antes, que simplemente que te atascan las estaciones. Entonces yo creo que eso vamos a tener que repensarlo también. ¿Vosotros si me permites, ha habido un proyecto piloto en el aeropuerto de Palma, creo que ha sido, ¿no?, con todo este tema de reconocimiento facial, y que ha estado funcionando bastante bien. O sea que eso ya se está experimentando. Y en muchos estadios de fútbol también empieza a aparecer el reconocimiento facial como elemento de seguridad de que tú eres quien ha comprado la entrada, ¿no? No tanto como contar personas, que también se puede utilizar como eso, pero sí que tú eres quien ha comprado la entrada. O sea que eso ya nos queda un poco por verlo realmente, yo creo. Bueno, Javier, yo creo que estamos, es decir, en estaciones donde está pasando tantísima gente, como puede ser una estación de metro, pues es complicado el tener cualquier control biométrico, ¿no? Pero de todas formas es lo que decir que la necesidad obliga. Es decir, que si tenemos más epidemias como puede ser que haya, o como se están dando, pues a lo mejor en países más orientales, y os pongo el caso de Seúl. En Seúl las marquesinas de autobuses tienen un control de temperatura y cuando detectan a alguien que supera la temperatura media, pues la gente ya le mira y le impide que suba al autobús, ¿no? Es verdad que allí tienen muchos más casos de pandemias que los que se han podido dar en Occidente, pero estoy seguro que la necesidad obliga y que acabaremos con algunos controles si esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos ha hecho Guillem, que nos dice que el concepto de circularidad implica diseñar pensando ya en la deconstrucción y reutilización de todos los materiales. En edificación tiene mucho sentido porque los tiempos de renovación son cortos, y dice las estaciones tienen unas duraciones previstas de hasta centenares de años, pero a su vez tienen renovaciones y ampliaciones constantes, como ya habéis apuntado todos vosotros. Dice que, como hemos visto en las 2 primeras ponencias y las seguirán sufriendo a medida que
aparezcan nuevos modos de transporte. Dice que cómo pensáis que debe afrontar la administración el adoptar criterios de diseño circular en estas grandes construcciones. Hombre, yo desde luego creo que la administración tiene que ser un ejemplo, seguro. Es decir, eso no quita que obviamente el desgaste que puedan tener muchas estaciones pues te obliga a elegir materiales que tengan una durabilidad enorme, porque es así. Es decir, yo no puedo pensar en una estación como puede ser Moncloa en la que estén pasando 300.000 personas todos los días, pero y obviamente los materiales tienen que aguantar. Pero eso no quita que hay que meterse en la economía circular, en la sostenibilidad y ser un ejemplo. Y si aún así hay que renovarlas más veces, pues habrá que hacerlo. En ADIF estamos intentando cumplir los criterios de homologación, porque sabéis que hay varios organismos que certifican. Nosotros en ADIF el problema que tenemos es que no podemos certificar con uno en concreto solo porque al final con todas las estaciones que tienes pues estás un poco a lo largo de toda la vida, sería una adjudicación indirecta, habría ciertos problemas ahí. Estamos intentando ver y vamos, esto se está trabajando ahora, si se hace una homologación o se haga un concurso para homologar, o sea, estamos viendo, pero tenemos claro que el camino de la homologación que te resuelve todo esto, porque enseguida estás metido en todas estas cuestiones y las tienes resueltas, es lo bueno. Mientras tanto sí que estamos pidiendo en los pliegos, aparte, pues eso, que todo este tipo de criterios que son absolutamente ya normales y todo el mundo los aplique, que lo apliquemos en nuestras estaciones igual, es decir, que sean materiales reciclables, en fin, que no generen demasiado CO2, en fin, todo este tipo de cosas lo vamos exigiendo. Pero hay que ver cómo hacemos para ir al camino de la homologación de una forma compatible con una empresa pública y que los diversos empresas que puedan homologar puedan participar en un concurso que sea abierto y que sea transparente. Entonces, todo eso es lo que ahora mismo yo creo que se está trabajando en ADIF. ¿Y vosotros, Juan Francisco, tu visión? Pues no lo sé. No lo sé. A ver, la verdad es que me has pillado estaba pensando en la siguiente pregunta, ¿eh? No, me has pillado totalmente a uvas, ¿eh? Te lo reconozco. Bueno, no pasa nada. Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Patricia y nos pregunta si, claro, evidentemente el control facial no tiene un conflicto con los derechos de imagen. Como decía, sí. En estaciones. Hoy en día sí, o sea, hoy en día claro que lo tiene. Lo que pasa es que sí que se está trabajando en unos protocolos de identidad digital única, ¿no? Y yo creo que esa es la evolución que tiene que dar la normativa para que se pueda hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? En las empresas hoy en día tienes un cartel de que usted se está grabando, ¿no? Y con eso se cubren esas pequeñas cosas, ¿no? Que no sé si eso en una estación podría ser, no creo que fuera suficiente, pero sí que hay un conflicto y que hasta que no llegue esa identificación digital única no va a poder ser real, ¿no? Yo aquí veo dos cosas. Uno, que es el tema del derecho a la privacidad de cada uno, que desde luego en una empresa pública eso, mientras no esté muy claro aquí, ese terreno no lo puedes pasar, que sabes cómo está todo, y el derecho de cada uno a de que no sea su imagen esté por en ningún sitio. Yo eso no soy un experto y no sé cómo funcionará, pero luego veo otro problema, si hablando a bote pronto, que claro, si cada vez se va más a que la gente pueda digitalizar, sacar billetes por internet y hacer cosas y estas cosas, si la gente quiere tener privacidad, pues yo no sé hasta qué punto tu imagen te la puedes controlar cuando sacas un billete por internet. Esto los que sabéis más que estéis trabajando en estas cosas seguro que los tenéis, ¿no? Lo sabéis y sabréis mejor cómo abordarlo, pero desde luego fácil y en un transporte público no creo que resulte, garantizando los derechos de todos los ciudadanos y tal. O sea que es algo que a mí se me hace como complicado, pero bueno, igual es que esto también yo estoy ya un poco anticuado y ahora esto todo se resuelve estupendamente. Yo lo que digo es que no se puede decir que no a nada. Claro. Está claro que nos está pasando las tecnologías, ¿no? como locos por los lados y nos tendremos que adaptar. Y es algo que ya se le está dando muchas vueltas y yo creo que eso viene sí o sí, ¿no? Si me permites, vuelvo a la anterior pregunta para no quedar tan mal. Y desde el punto de vista del consultor, pues hombre, yo creo que siempre, a nosotros lo que nos gustaría cuando hacemos un proyecto es que podamos seguirlo en toda su vida, ¿no? Y que esas ampliaciones y desarrollos que se puedan hacer, pues le puedas dar siempre el mismo carácter.
pero entendemos que las administraciones también hacen lo que tienen que hacer, sus concursos, tienen que tener su transparencia y tienen que tener muchos motivos para seguir con el mismo consultor toda la vida de un proyecto, ¿no? De todas formas, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos participado en muchos proyectos conjuntamente, es decir, yo creo que hay muchas empresas que han participado en Atocha, hay muchas empresas que han participado en Sagrera en distintas fases y todos les hemos intentado dar la mejor perspectiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido seguimos trabajando de la misma manera, ¿eh? Como digo, los consultores residentes, ¿eh? Muy bien. Me gustaría, Araceli, si me permites, en Tecniveria tenemos una comisión muy activa de industria y energía, donde uno de los temas centrales en estos momentos es el hidrógeno verde. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la importancia de la irrupción del hidrógeno verde en el mundo ferroviario? En el mundo ferroviario a mí me parece que eso es una autopista que está abierta, porque claramente si para alguien es adecuado el tema del hidrógeno es para el ferrocarril, y yo creo que además es donde se está estudiando con mucha seriedad y como muy consistentemente, o sea que eso a mí me da la sensación que eso es, además hay la forma en que se produce, que es para grandes cantidades, grandes masas de almacenamiento, o sea, si está adecuado en algo, para el ferrocarril difícilmente encuentras algo mejor como transporte que él, aparte de la aviación, claro. Entonces yo creo que a mí me da la sensación que ahí está el futuro. Yo pienso que es uno de los futuros claros. Tú, por ejemplo, en vías que haya sin electrificar, tú imagínate, ya no tienes que empezar con líos de catenarias ni historias de eso. Enseguida piensas en muchas cosas que te pueden ayudar. Bueno, habrá que ver el tema de la seguridad, porque eso tendrán que mirarlo, que quizás es el punto más complejo, pero supongo que eso se resolverá técnicamente. Como dice Juan Francisco, todo eso se arregla y ya está. Y como dice también Javier, que los consultores resolvéis todo, o sea que eso será una cuestión que se pondrá sobre la mesa y se resolverá y ya está. O sea, que eso lo doy por superado. Lo tendremos que resolver, pero sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo que el hidrógeno verde es algo que viene para quedarse. Y tiene total sentido, quizás no tenga tanto sentido en una línea de metro o en una línea de tranvía, donde los consumos son diferentes, pero sí en una línea de alta velocidad o en un transporte masivo como son los ferrocarriles, ¿no? Yo creo que ahí tiene todo el sentido del mundo y eso le va a dar un vuelco a la gestión energética de las estaciones de ese tipo total. Sí, pero fíjate que no solo en el sistema ferroviario, que en el sistema por carretera va a pasar lo mismo. Bien, también. Sí, ahora sí, mismo, es decir, se está pensando en autobuses eléctricos, pero el problema de los autobuses eléctricos pues es la autonomía que tienen los autobuses y luego el qué hacer con todo ese tipo de baterías y demás, ¿no? Con el hidrógeno al final van a tener mucha más autonomía, la recarga va a ser muchísimo más rápida de lo que lo tienen ahora mismo los eléctricos y luego no hay ese problema con el mantenimiento o qué hacer con las baterías a futuro, ¿no? O sea que lo que pasa es que es un poco lo que decía al principio de la ponencia, que estamos, yo cada vez que pienso en el diseño de cualquier infraestructura estoy intentando pensar a 20 años vista. Lo que pasa es que es imposible. Si es que ahora en 10 años está todo obsoleto. Es decir, el otro día leía un informe... Yo creo que las planificaciones tienen que ir a 5 años, fíjate. Seguro, pero fíjate que es que en el informe te ponía que los grandes inventos que se han hecho en estos últimos 30 años no han pasado de 10 años. O sea, en 10 años le han dado la vuelta a otro que ha superado totalmente a ese, ¿no? Con lo cual, pues es muy complicado diseñar una estación como puede ser Atocha o Chamartín o cualquier intercambiador en el que sabes que te vas a quedar obsoleto enseguida, ¿no? Fíjate, os acuerdo, voy a comentar una cosa por terminar. Estaba hace unos años en Alemania, bueno, era una entrega de premios que hacía la OCDE, y había un chaval que le daban el premio al investigador más joven del mundo, ¿no? Y este era un chaval de Seúl, que con 14 años había desarrollado una plataforma, una app, para que la gente pues, pudiera tener información en tiempo real del transporte público de Seúl. Bien, claro, era una revolución. En un mes lo usaban ya 300.000 personas. En un mes. Los operadores le denunciaron porque decían que
que no podía ser que ese chaval que tomara la información disponible. Tuvo que intervenir el presidente de Corea diciendo que estaban hablando. Que el chaval utilizaba la información que estaba en la red para beneficio de todo el mundo y que eso era imparable, ¿no? Quiero decir con esto que al final, hay tanta gente investigando, tantas cosas desarrollándose, tanto tal, que yo, mira, ahora venía de otra charla que era por la utilización o no pues de los autobuses que iban a irse por la línea eléctrica o por la línea de hidrógeno, y está todo el mundo haciendo pruebas. Quiero decir, que en 3 años ¿qué va a pasar? Yo no tengo ni idea, la verdad, ni idea. Una pregunta más, Araceli, ¿hay alguna más? No, ya hemos contestado Ya todas las preguntas. hemos Estamos en hora. sobrepasado un poco el tiempo, pero a mí me gustaría concluir diciendo que la trayectoria de los despachos de ingeniería y arquitectura está íntimamente ligada al proyecto y ejecución de las estaciones de ferrocarril y de los intercambiadores de pasajeros, y que este saber que almacenamos que nos permita seguir manteniendo esa importancia, como habéis resaltado, histórica, sociológica y estética, que incluso sobrepasa la compleja función técnica de una estación. Velemos porque las estaciones y los intercambiadores sigan siendo un elemento característico del desarrollo industrial y urbanístico, como lo ha sido y lo es el propio ferrocarril. Agradeceros a los ponentes muchísimo vuestra presencia por estas magníficas exposiciones, y también agradecer, por supuesto, a toda la audiencia la asistencia a este webinar. Muchas gracias y hasta el próximo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.